Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy tenemos un vídeo que estoy segura les va a interesar muchísimo, porque se trata de una noticia que está causando revuelo, un auténtico bombazo como dice el título. Vamos a hablar de Serkan y Özge, dos nombres que seguramente les suenan, y de su supuesta despedida de Turquía. ¿Qué hay detrás de esta decisión? ¿Cuál es la razón que está impactando a todo el mundo? Pues prepárense porque vamos a desentrañar todos los detalles y les aseguro que la historia tiene tela que cortar. Pero antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido de calidad, noticias de última hora, análisis profundos y sobre todo, mucho entretenimiento. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y formar parte de esta gran comunidad. Ahora sí, vamos al grano. El título ya lo dice todo, bomba turca Serkan y Özge adiós Turquía la razón te impactará. Desde que esta noticia saltó a la luz, las redes sociales y los medios de comunicación turcos han estado en ebullición. Serkan y Özge, dos figuras públicas muy queridas y reconocidas, aparentemente han decidido dejar su país. Pero, ¿quiénes son exactamente Serkan y Özge? Empecemos por Serkan. Seguramente muchos de ustedes lo conocen por su exitosa carrera como actor. Ha protagonizado algunas de las series turcas más populares de los últimos años, esas que han conquistado corazones en todo el mundo. Su talento es innegable y su carisma lo ha convertido en uno de los galanes más cotizados del momento. Series como Amor Eterno y Soñar Contigo lo catapultaron a la fama internacional, convirtiéndolo en un rostro familiar en hogares de todo el mundo. Pero Serkan no solo es un rostro bonito. También es un activista comprometido con diversas causas sociales y un empresario exitoso. Ha invertido en proyectos sostenibles y apoya activamente a organizaciones benéficas que trabajan con niños y personas desfavorecidas. Su compromiso con la sociedad lo ha convertido en una figura aún más respetada en su país y fuera de él. Y ahora hablemos de Özge. Ella es una reconocida diseñadora de modas, cuyo trabajo ha sido aclamado tanto a nivel nacional como internacional. Sus creaciones son innovadoras, elegantes y siempre marcan tendencia. Ha participado en importantes semanas de la moda en París, Milán y Nueva York, y sus diseños han aparecido en revistas de renombre como Vogue y Elle. Además, Özge es una influencer muy popular en las redes sociales, donde comparte su estilo de vida, sus proyectos y sus opiniones sobre temas relevantes. Utiliza su plataforma para promover la moda sostenible, la diversidad y la inclusión, y para inspirar a sus seguidores a perseguir sus sueños. Su influencia en el mundo de la moda es innegable, y su voz es escuchada y respetada por miles de personas. Serkan y Özge son una pareja muy mediática en Turquía. Su relación siempre ha estado bajo el escrutinio público, pero ellos han sabido mantener la compostura y mostrarse siempre unidos y enamorados. Desde que hicieron pública su relación hace 5 años, los medios de comunicación han seguido cada uno de sus pasos. Han aparecido en portadas de revistas, han sido entrevistados en programas de televisión y han compartido momentos de su vida personal en sus redes sociales. A pesar de la presión mediática, han logrado mantener una relación sólida y estable, basada en el amor, el respeto y la admiración mutua. Por eso, la noticia de su posible partida ha sorprendido a muchos. Para sus fans, eran la pareja perfecta, un ejemplo a seguir. Pero, ¿qué ha llevado a Serkan y Özge a tomar esta drástica decisión? Aquí es donde la historia se pone interesante. Como bien dice el título, la razón que los motiva a dejar Turquía es impactante. Y es que según fuentes cercanas a la pareja, Serkan y Özge han recibido amenazas y han sido víctimas de acoso constante debido a sus opiniones políticas y sociales. Esta información, que inicialmente circuló como un rumor en las redes sociales, fue confirmada posteriormente por un amigo cercano a la pareja, quien pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias. Según esta fuente, las amenazas comenzaron a intensificarse en los últimos meses, después de que Serkan y Özge participaran activamente en campañas a favor de los derechos humanos y la protección del medio ambiente. En Turquía, como en muchos otros países, la libertad de expresión no siempre es respetada. Las críticas al gobierno o a ciertas figuras públicas pueden acarrear consecuencias negativas, incluso peligrosas. Al parecer, Serkan y Özge han sido muy vocales sobre temas que consideran importantes, como la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género y la protección del medio ambiente.
Estas posturas, aunque nobles y necesarias, les han valido el odio y la persecución de ciertos sectores de la sociedad. En un país donde la polarización política es cada vez más evidente, tomar una postura pública puede convertirlos en blanco de críticas e incluso de ataques personales. Las amenazas que han recibido Serkan y Özge no son simples insultos en redes sociales. Se trata de mensajes directos, intimidatorios y, en algunos casos, con claras referencias a la violencia física. Han recibido correos electrónicos anónimos con amenazas de muerte, mensajes en sus redes sociales incitando al odio y a la violencia, e incluso llamadas telefónicas con voces amenazantes. La pareja ha denunciado estas amenazas a las autoridades, pero la respuesta, según ellos, ha sido insuficiente. Han expresado su frustración por la falta de protección y la lentitud de las investigaciones. Además de las amenazas, Serkan y Özge también han sido víctimas de acoso en la calle. Han sido increpados, insultados y seguidos por desconocidos. En varias ocasiones han sido reconocidos en lugares públicos y han tenido que soportar comentarios ofensivos y miradas intimidantes. Esta situación ha generado un clima de inseguridad y temor en su vida cotidiana, lo que ha hecho que se planteen seriamente la posibilidad de abandonar el país. La tranquilidad de su hogar y su vida social se han visto gravemente afectadas por esta situación de acoso constante. La decisión de dejar Turquía no ha sido fácil para Serkan y Özge. Ambos aman su país, su cultura y a su gente. Aquí tienen a sus familias, a sus amigos y a sus proyectos profesionales. Han invertido tiempo y esfuerzo en construir sus carreras y en contribuir al desarrollo de su país. Sin embargo, la seguridad y el bienestar son prioritarios. Y ante la falta de garantías por parte de las autoridades, la pareja ha decidido buscar un lugar donde puedan vivir en paz y libertad. Han llegado a la conclusión de que la única forma de protegerse a sí mismos y a sus seres queridos es abandonar el país y buscar un lugar donde puedan expresar sus opiniones sin temor a represalias. Pero, ¿a dónde se irán Serkan y Özge? Esta es otra de las grandes incógnitas que rodean esta historia. Se han barajado varios destinos posibles, como Estados Unidos, España e Italia. Al parecer, la pareja está buscando un lugar donde puedan continuar con sus carreras profesionales y, al mismo tiempo, disfrutar de una mayor seguridad y estabilidad. Han considerado factores como la calidad de vida, las oportunidades laborales y la protección de los derechos individuales al evaluar diferentes opciones. Estados Unidos es una opción atractiva para Serkan, ya que podría seguir desarrollando su carrera como actor en Hollywood. El mercado estadounidense ofrece una gran variedad de oportunidades para actores de diferentes nacionalidades, y Serkan podría tener la posibilidad de trabajar en producciones de gran presupuesto y alcanzar un mayor reconocimiento internacional. Además, el país ofrece mayores garantías de libertad de expresión y protección de los derechos individuales. Sin embargo, Estados Unidos también tiene sus propios problemas, como la violencia armada y la polarización política. Estos factores han llevado a la pareja a considerar otras opciones. España e Italia son otros destinos que podrían encajar con el perfil de Serkan y Özge. Ambos países tienen una rica cultura, una excelente gastronomía y un clima agradable. Además, ofrecen oportunidades para desarrollar proyectos en el ámbito de la moda y el entretenimiento. España, con su creciente industria cinematográfica y su vibrante escena de la moda, podría ser un lugar ideal para que Serkan y Özge continúen con sus carreras. Italia, conocida por su elegancia y su tradición en el diseño, también podría ser una opción atractiva para Özge. Sin embargo, España e Italia también tienen sus desafíos económicos y sociales. Por el momento, la pareja no ha confirmado oficialmente su destino. Se espera que en los próximos días hagan un anuncio público para aclarar la situación y dar a conocer sus planes de futuro. Están sopesando cuidadosamente todas las opciones y tomando en cuenta todos los factores relevantes antes de tomar una decisión final. Pero más allá del destino que elijan Serkan y Özge, lo importante es reflexionar sobre las razones que los han llevado a tomar esta decisión. Su caso es un ejemplo de cómo la intolerancia y la falta de respeto a la libertad de expresión pueden obligar a las personas a abandonar su hogar y buscar un futuro mejor en otro lugar. Su historia es un recordatorio de que la libertad de expresión es un derecho fundamental que debe ser protegido y defendido en todo el mundo. Es fundamental que como sociedad luchemos contra la intolerancia y defendamos la libertad de expresión. Todas las personas tienen derecho a expresar sus opiniones sin temor a ser perseguidas o amenazadas. La diversidad de ideas y opiniones es lo que enriquece una sociedad y la hace avanzar.
Debemos crear un ambiente de respeto y diálogo donde todas las voces puedan ser escuchadas y donde las diferencias sean celebradas en lugar de ser motivo de conflicto. El caso de Serkan y Özge también nos invita a reflexionar sobre el papel de las redes sociales. Si bien las redes sociales pueden ser una herramienta útil para conectar a las personas y difundir información, también pueden ser un caldo de cultivo para el odio y la desinformación. Es importante utilizar las redes sociales de manera responsable y crítica, evitando caer en la trampa de los mensajes de odio y las noticias falsas. Debemos ser conscientes del impacto que nuestras palabras y acciones pueden tener en los demás y utilizar las redes sociales para promover la tolerancia, el respeto y la comprensión. La historia de Serkan y Özge es una historia triste, pero también es una historia de valentía y determinación. A pesar de las amenazas y el acoso, la pareja ha decidido seguir adelante con sus ideales y defender sus convicciones. Su ejemplo nos inspira a no callar ante la injusticia y a luchar por un mundo más justo y tolerante. Nos recuerdan que incluso en los momentos más difíciles, es importante mantenernos fieles a nuestros principios y defender aquello en lo que creemos. En resumen, Serkan y Özge, dos figuras públicas muy queridas en Turquía, han decidido dejar su país debido a las amenazas y el acoso que han sufrido por sus opiniones políticas y sociales. Su caso es un ejemplo de cómo la intolerancia y la falta de respeto a la libertad de expresión pueden obligar a las personas a abandonar su hogar y buscar un futuro mejor en otro lugar. Es fundamental que como sociedad luchemos contra la intolerancia y defendamos la libertad de expresión. Y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. No olviden dejar sus comentarios y opiniones sobre este tema tan delicado. ¿Qué piensan de la decisión de Serkan y Özge? ¿Creen que han hecho lo correcto? ¿Qué podemos hacer como sociedad para combatir la intolerancia y defender la libertad de expresión? Me interesa mucho conocer sus puntos de vista y generar un debate constructivo sobre este tema. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si les ha gustado, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Hasta la próxima. Y no olviden, la libertad de expresión es un derecho fundamental que debemos proteger entre todos. Adiós.